una foto en Xochimilco. Perdón, ¿me puede tomar una foto? Claro, con gusto. Muchas gracias. Aquí tiene el teléfono. Bien. ¿Dónde presiono? Este botón grande, abajo en el centro. ¿Este? Sí, ese mismo. Entendido. ¿Y cómo sostengo el teléfono? Horizontal, por favor. ¿Así? Sí, perfecto. Me pongo aquí. Bien. ¿Lista? Un momento. Lista. 1, 2, 3. ¿Salió? Mire. ¡Ay! Está un poco borrosa. Perdón, me moví. No se preocupe. ¿Puede ser otra vez? Claro. Póngase igual que antes. Bien, ya estoy lista. Mire al teléfono. 1, 2, 3. ¿Quedó bien? Vea usted misma. Ah, esta sí. Me gusta mucho. El fondo quedó muy bonito. Sí, y la luz está bien. Muchísimas gracias. De nada. Es un lugar muy bonito, por cierto. Sí, ¿es su primera vez aquí? Sí, soy de Monterrey. Vine por 3 días. ¿Y qué le parece? Me gusta mucho. Es tranquilo, bonito, la gente es amable. ¿De verdad? Qué bueno escuchar eso. En Monterrey todo es más rápido, más agitado. Aquí es más tranquilo. Exacto. Me gusta mucho este ritmo. ¿Vino solo? Sí, por trabajo. Mi esposa se quedó en casa. Qué lástima. Aquí hay mucho que ver. Ya estoy pensando en volver con ella. Le va a encantar. Le gustan estos lugares. Tranquilos, bonitos. Entonces tienen que venir. Seguro que sí. Ya está decidido. Hay buenos cafés, parques, museos. ¿Museos? A ella le encantan los museos. Entonces le va a gustar mucho. Esta noche le voy a contar todo. Se va a alegrar. Espero que sí. Gracias por el consejo. De nada. Y gracias por la foto. Que tenga un buen día. Igualmente. Saludos a su esposa. Se los doy. Hasta luego. En el café de Xochimilco. Oiga, ¿sabe dónde puedo comer algo por aquí? Aquí cerca hay un café muy bueno. ¿Está lejos de aquí? No, a unos 5 minutos a pie. Bien, ¿qué tienen allí? Sopas, tacos, bebidas, todo casero. Suena bien. ¿Es caro? No, los precios son normales. No es caro. Perfecto. ¿Y cómo llego? Va recto por esta calle. ¿Por esta? Sí, hasta la esquina y a la izquierda. Hasta la esquina y a la izquierda. Entendido. Allí hay una placita pequeña. Una placita. Bien. El café está justo enfrente. El letrero es amarillo. Letrero amarillo. Anotado. No se va a perder. Es pequeño, pero se ve bien. ¿Está abierto ahorita?
Sí, trabajan desde la mañana hasta la noche. ¿Hasta qué hora? Creo que hasta las 8, quizás hasta las 9. Ahorita son las 2. Voy a llegar bien. Claro que sí. Normalmente no hay mucha gente. ¡Qué bueno! No me gustan los lugares ruidosos. Allí es tranquilo y hay terraza. ¡Terraza! ¡Qué bien! Me siento afuera. Desde allí se ve el canal. Es muy bonito. ¿De verdad? A mi esposa le va a encantar eso. Entonces tienen que volver con ella. Ya está en la lista. El café se llama La Flor. La Flor. ¡Qué bonito nombre! La dueña cocina ella misma. Todo es fresco. Eso me gusta mucho. Dígale que viene de mi parte. Me conocen allí. ¿De verdad? ¿Va seguido? Casi todas las semanas. Entonces, seguro que voy. Muchas gracias. De nada. Buen provecho de antemano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que disfrute Xochimilco. Claro que sí. Gracias por todo. En la flor. Buenas tardes. ¿Hay una mesa libre? Claro, pase. Esta es buena. Gracias. Una chica me recomendó venir aquí. ¿Así? ¿Cómo se llama? Lucía dijo que usted la conoce. Claro que la conozco. Es una clienta de siempre. Habló muy bien de su café. Qué bueno. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Me puede dar el menú? No tenemos menú. Le cuento lo que hay hoy. Ah, qué interesante. La escucho. Hay sopa de verduras. Muy fresca. Bien. ¿Y qué vas? Tacos de pollo y tacos de queso. ¿Qué me recomienda? Los tacos de pollo. Hoy están muy buenos. Entonces, quiero tacos de pollo. ¿Cuántos? 3, por favor. ¿Y la sopa también? Sí, la sopa también. ¿Y para tomar? ¿Qué quiere? ¿Agua? ¿Jugo? ¿Café? ¿Agua fresca? ¿Qué es el agua fresca? Es agua con fruta. Hoy es de sandía. Suena bien. La quiero. Buena elección. ¿Quiere sentarse en la terraza? Sí, con gusto. Me dijeron que se ve el canal. Así es. Ahorita está muy bonito. ¿Siempre es tan tranquilo aquí? Por las mañanas más. De día hay un poco más de gente. Ahorita no hay mucha. Hoy es un día tranquilo. ¡Qué suerte tuvo! Qué bueno. No me gusta el ruido. Entonces aquí va a estar bien. Ya me gusta. Es muy acogedor. Gracias. ¿Es su primera vez en Xochimilco? Sí, vine de Monterrey. Por trabajo. ¿Y qué le parece? Me gusta mucho. Es un ritmo muy diferente. Aquí siempre es así, lento y tranquilo. A mi esposa le encantan estos lugares. Venga con ella la próxima vez. Claro que vamos a venir. Ya está decidido.
La vamos a recibir con gusto. Le va a gustar el café y el canal. A ella le gustan las dos cosas. Entonces todo coincide. Ahorita le traigo su pedido. No se apure. No tengo prisa. Entonces descanse. Mire el canal. Ya lo estoy mirando. ¡Qué bonito es! Buen provecho. Gracias. Que tenga buen día. Una llamada desde la terraza. ¿Aló? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás por allá? Muy bien. Estoy en un café junto al canal. ¿Junto a qué canal? En Xochimilco. Te hablé de este lugar. Ah, sí. ¿Y cómo está? Muy bonito. Estoy sentado en la terraza. Mándame una foto. Ya te mandé. Mira. ¡Ay! Esas lanchas con flores, ¿qué son? Son trajineras. Aquí siempre es así. ¡Qué coloridas! Me encantan. Ya sabía yo. ¿Y ya comiste? Estoy esperando el pedido. El café es pequeño, casero. ¿Cómo se llama? La flor. La dueña cocina ella misma. Como en casa de la abuela. Exacto. Es muy acogedor. ¿Estás contento? Mucho. Solo me falta una cosa. ¿Qué cosa? Que no estás aquí conmigo. ¿Para qué me dices eso? Porque tenemos que venir juntos. No me opongo. ¿Cuándo? El mes que viene. Un fin de semana. Trato hecho. Te voy a esperar. Perfecto. ¡Ay! Ya traen el pedido. Ve a comer. Luego me cuentas. Está bien. Te mando un beso. Y yo a ti. Buen provecho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi amor.